Ahí, y vamos a poner... Oh, se me perdió. Acá está. Ya. Chiquillo, en la semana nosotros terminamos lo que era el Present Perfect. Y hoy día vamos a ir avanzando. Un momentito. Ah, ya la embarré. No, estoy haciendo puras tonteras. Ahí, ahí mismo. Ya, ahí sí. Terminamos con el Present Perfect y hoy día, como la clase es corta, vamos a repasar un poco de lo que es el el pasado simple. El pasado simple sirve para hablar, obviamente, de cosas del pasado. Nosotros nombramos... Se me perdió la... Acá. Nosotros hablamos de pasado, ¿cierto? Con cosas que sucedieron hace algún tiempo y que terminaron en el pasado. No son cosas que continúan, no es como el presente perfecto que empezaba en el pasado, pero tenía repercusión con cosas del presente. Ya, ahí creo que se ve. Ya. Entonces, en sus cuadernos van a anotar el título Past Simple para poder comenzar. Se me acabó el café. Ya. Vamos entonces, ¿qué es lo que es el Past Simple? Past Simple Review, voy a poner aquí, siempre se me olvida poner el puntero, ahí sí. Past Simple Review. We use the past simple to talk about finished actions and situations in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar acerca de acciones y situaciones finalizadas o terminadas en el pasado. Por ejemplo, the ancient Egyptians built incredible pyramids. Los antiguos egipcios construyeron increíbles pirámides o pirámides increíbles. ¿Ya? Lo hicieron en el pasado. Una acción que inició y terminó en el pasado. No hay más repercusión en eso. No continuaron, no hicieron nada más. We use didn't, este de aquí, o en su forma más extendida, did not, with the base form to make the negative form of the past simple. Utilizamos el didn't o did not, cualquiera de las dos formas es correcta, con la forma base del verbo. La forma base es sin conjugar, sin cambiar. Es como, tal y como uno la encuentra en un diccionario o cuando ustedes la buscan en internet en un traductor. Así, es tal cual, sin conjugar. Es como cuando nosotros hablamos del infinitivo, con la diferencia que el infinitivo en inglés viene con un to antes, to. Ese to se elimina y queda solamente el verbo. Esa es la forma base. Y eso lo utilizamos, el didn't o el did not, para formar la forma negativa o para crear o hacer la forma negativa del pasado simple. Entonces, aquí arriba, esta oración está en
afirmativo. Ellos hicieron algo, construyeron las pirámides. La forma afirmativa. Ahora vemos la forma negativa. They didn't have the satellite navigation in those days. Ellos, los antiguos egipcios, didn't have, no tenían. Fíjense que este verbo no está conjugado, está tal cual como uno lo encuentra en internet, en el diccionario, aparece también en su libro de texto, en su texto escolar, en la página 124, ¿ya? Ellos no tenían la navegación satelital en aquellos días. Y por último tenemos las preguntas. We use did, fíjense, sin el not, el did solito, with the base form to ask questions, con la forma base para hacer preguntas o formular preguntas. O sea, cuando nosotros queremos hacer preguntas, nosotros ocupamos el did. Y este did va acá al principio de la oración. Entonces yo digo, did the ancient Egyptians build in Mexico too? Los antiguos egipcios construyeron. Fíjense, este construyeron de acá con este construyeron de acá arriba. Acá arriba yo lo tengo el verbo en pasado simple y acá abajo este verbo está en su forma base porque tengo el did. Este did al principio ya me indica que toda la oración está en pasado. Por lo tanto, este verbo yo no lo tengo que conjugar. Lo dejo en su forma base. Lo voy a volver a explicar un ratito más. ¿Ya? Y pregunto si lo hicieron en México, porque en México también hay pirámides, por si no sabían. Pirámides de Tenochtitlán. Daré un momento para que terminen de escribir. Soy electrónico. Hay que poner música alegre en las mañanas para despertar. Ya. Avanzamos. Ya, pero casi un minuto. 59 segundos.
Para los que les gusta el anime, recuerden que el día domingo es el día de Goku. Goku Day. No me voy a poner un reggaetón para despertar. Es que yo no despierto con reggaetón porque a mí el reggaetón no me gusta, entonces prefiero la música electrónica. A ver, pongamos un... Es que, pucha, ¿cuál es el problema? Que como estos videos yo los subo a YouTube, si yo pongo una música con derechos de autor, Va a faltar el copy. claro, el copyright me afecta, entonces... Y no hay reggaetón sin copyright, por eso no pongo. Por eso trato de poner solamente música sin copyright. Y ahí el listado aparecen canciones electrónicas, aparece balada, aparece de todo. Ponga Years, Years. Ya, vamos avanzando. Spelling rules, las reglas generales de cómo nosotros construimos nuestro pasado simple. Por regla general al verbo se le agrega de o ed al final de los verbos regulares. Regulares. Por ejemplo, el verbo play, que es jugar, o tocar cuando hablamos de un instrumento musical, o reproducir cuando hablamos de un equipo de música, se transforma en played. Played. Want, que es buscar o querer, se transforma en wanted. Wanted. Open, abrir, opened. Opened. Si el verbo termina en una consonante o en una letra que no sea vocal, ¿cierto? Eso es una consonante. Más una Y, su terminación pasa a IED. O sea, transformo la Y en I latina y le agrego la ED. Por ejemplo, el verbo study. Se elimina la Y y le agrego IED. Studied. Y ahí alguien puede decir, pero profe, arriba usted tiene play y play no tiene la I latina. No, porque acá tiene una vocal. Y acá abajo tengo una letra. Esa es la diferencia. Si es una letra, una consonante, más una Y, esta Y ahí se cambia. Cuando no, simplemente se le agrega la ED. Siguiente regla. Si es un verbo de una sílaba, una sola sílaba. Cuando hablo de una sílaba es al momento de pronunciar. ¿Ya? Ahí, cuando tengo una sola sílaba y esta termina en consonante, vocal consonante, la consonante final se dobla, se repite y se le agrega la ed, como el verbo acá, stop, que se transforma en stopped, con 2P. Y el verbo chat se transforma en chatted, con 2T. Si el verbo se acentúa, o sea, tiene como el acento, la carga en la última sílaba, aquí va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran ver. En lenguaje se habla de la primera porque se cuenta de atrás para adelante. En inglés se habla de última porque se cuenta desde el inicio de la palabra hasta el final. Entonces, cuando nosotros hablamos en la palabra, por ejemplo, decimos camión. Camión se acentúa en, para el inglés se acentúa en la última, camión. Pero para el español es la primera porque contamos de atrás para adelante. Camión. Entonces, como es la primera, es aguda. Entonces, las palabras agudas en el inglés, que tienen la estructura anterior de consonante, vocal, consonante, se hace lo mismo que la regla anterior. O sea, se repite la última letra y se le agrega ed. Entonces, el verbo prefer, preferir, se transforma en preferred. Preferred.
Estas reglas son solamente para los verbos regulares. Los verbos irregulares tienen que aprendérselos, como ya les había comentado cuando estuvimos viendo el presente perfecto. Y esos verbos están en la página 124 del libro. O el listado también está en la plataforma de Classroom en la clase de inglés. ¿Ya? Ahí lo pueden sacar. Voy a dar unos minutitos para que terminen de escribir.